My Hero Academia, reacciona a No Somos Amigos, Kacchan. Capítulo 4. Planes. Katsuki. Cabello de mierda no lo había vencido. Esta vez lo había dejado llevar la delantera porque no merecía la pena perder el tiempo luchando contra él. ¿Sí? No iba a perder contra un extra como ese. Era solo una piedra más en su camino. Una piedra que merecía la pena aprovechar, eso es todo. Así es, asintió Bakugo con su yo en pantalla, fue solo un golpe de suerte. Es imposible que alguien como Shitiaira pueda vencerme. Sintió que su mente divagaba mientras su cuerpo se sentía presa de la incomodidad entre el dolor y el entumecimiento de los analgésicos. ¿En serio? Dijo Mina con fingida sorpresa. Y yo que pensaba que sentir dolor debía estar por debajo de Bakugo, a diferencia de nosotros, mortales sin valor. Sus pensamientos comenzaron a retroceder en el tiempo, mostrándole una escena de su primer semestre un poco después de la USG. ¿Qué hace aquí?, susurró Tapeface con cierta discreción. Estos cabrones decidieron ir al centro comercial a pasar el rato y Pelo Mierda lo había insistido. Estaba a punto de poner al imbécil en su sitio, pero oyó a Pelo Mierda replicar. Zero, eso no mola, tío. Dale una oportunidad. La verdad es que no es tan malo. ¿Sabes qué? Realmente necesitamos ver qué definición de malo tiene Kirishima en mente, dijo Ojiro, porque una persona que te insulta constantemente y usa su don como advertencia me suena bastante mal. Tal vez simplemente sea masoquista y le gusten los insultos de Bakugo, sugirió Mineta. No, no lo soy, gritó Kirishima con cara tímida. No necesitaba su compasión. Joder, Cabello Mierda era igualito a Deku, ¿no? Siempre menospreciándolo y actuando como si necesitara su ayuda. Cabello Mierda siempre lo alababa con los demás extras. Lo había visto como alguien que finalmente reconocía su grandeza, pero después de lo sucedido antes, estaba viendo a otro Deku. Oh. Debes referirte a la parte donde Kirishima te derrotó, dijo Hi. Sí, con razón recordaste a Midoriya. Cállate. Le gruñó Bakugo. Nadie te pidió tu opinión. Aunque Deku no había pasado la mayor parte de su vida huyendo de él mientras Shitiair corría hacia él. Le dio un puñetazo al casillero, haciéndolo saltar hacia atrás. Kacchan palideció visiblemente. Maldito Deku, ¿ahora me estás evitando? ¿Crees que eres mejor que yo? No es como si, no logró terminar, ya que le dio un puñetazo en la cara y procedió a su paliza habitual. De repente, Bakugo se estremeció mientras todos lo miraban con desaprobación, disgusto y odio en sus ojos. Bakugo, eres un monstruo, dijo Ochako con veneno en la voz. Con razón Shigaraki pensó que eras la persona adecuada para su banda de villanos. No te atrevas a compararme con esa escoria villana. Bakugo se puso de pie, con pequeñas explosiones estallando en sus manos. Claro, Bakugo, puede que no seas un villano, pero deja de fingir que eres un héroe, respondió Momo con una mirada dura. Eso es todo, cola de caballo, ahora, Bakugo, siéntate, dijo Aizawa mientras activaba su don. Pero, sin peros ni condiciones. Siéntate en tu asiento, dijo Aizawa con severidad, y Bakugo se sentó. No. 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 Fue culpa de Deku. No necesitaba que nadie le dijera lo que estaba bien y lo que estaba mal. Estaba destinado a ser el héroe más grande, siempre tenía razón. ¿Y si le decía a Deku que se suicidara? Alguien tenía que poner a ese cabrón en su lugar cuando insistía en convertirse en héroe. Le cabreaba de verdad. Porque siempre supiste que era más héroe de lo que tú jamás serás, dijo Shoto. Antes de que Bakugo pudiera ladrarle, continuó. Me recuerda a mi padre, furioso y maldiciendo en la televisión cada vez que mostraban las hazañas de All Might. Al final, por mucho que lograra en la vida, siempre se sentía inferior. Pero no, el bastardo tenía que quedarse con todo. All Might, la persona a la que más admiraba, fue y le dio su don al debilucho. Había aceptado la realidad, pero una parte de él deseaba que All Might le hubiera hecho lo mismo. Bakugo, quizás olvidas que el chico al que llamas cobarde es el mismo que te salvó 2 veces de las garras de los villanos, arriesgando su vida y su carrera, dijo All Might. Y lamento decir esto, Bakugo, pero Vestige y yo jamás te hubiéramos aceptado como el 9º poseedor de One for All. Crack, algo se hizo añicos en el corazón de Bakugo cuando escuchó a All Might, su ídolo, rechazarlo rotundamente. Todo el mundo amaba a Deku, los profesores siempre lo elogiaban y todos los extras a los que llamaba compañeros de clase pensaban que era un tipo genial. Porque en realidad es un tipo genial con quien pasar el rato, dijo Hi.
Mientras tanto, Katsuki sentía que había sido castigado en todo momento. Muchos en la audiencia levantaron las cejas al escuchar los pensamientos de Bakugo. El villano Slime lo atrapó y lo humilló en vivo. Le impidieron obtener las respuestas que merecía el primer día. Lo frenaron durante la simulación de batalla y lo humillaron al perder. ¿Casi matas al joven Midoriya durante las pruebas de batalla y te preocupa que te hayan retenido?, preguntó All Might. ¿Lo esquivó, no? Se burló Bakugo, y Nezu tomó otra nota. Deku volvió a ser el centro de atención durante Luz a pesar de no hacer nada. Alf usó sus llamas contra Deku, pero se comportó como un cobarde con él y le impidió demostrarle al mundo lo fuerte que era. Luego, esos tres cabrones se metieron en medio de Osu con toda esa mierda de Stein, pero Endeavor tuvo que salvarlos mientras Geanist lo estaba machacando. El hecho de que ni siquiera Geanist lograra disciplinarlo es un testimonio de la terquedad de Bakugo, dijo Nemuri. Luego, la farsa de un examen final donde lo obligaron a trabajar con el nerd estúpido y lo humillaron de nuevo. Luego vino lo peor de todo, ser tomado como rehén por la liga solo para interponerse en el camino de All Might. Y para colmo, reprobó el examen de licencia cuando hasta Rockhead y Grapeseed lo consiguieron. Entonces no deberías haberles gritado a los civiles durante la segunda parte del examen, dijo Mineta. Cállate, Grapeseed. No es mi culpa que esos idiotas patéticos siguieran llorando cuando les ordené que se mantuvieran tranquilos, Bakugo apretó los dientes. Sí, porque eso iba a calmar a los civiles en pánico durante los desastres, Hiro puso los ojos en blanco. Pero lo peor de todo es que el afortunado consiguió estudiar y luego le dio una paliza a un canalla, lo que le valió un buen artículo en las noticias del que nadie se callaba. ¿A quién demonios le importaba que salvara a una chica? Katsuki habría salvado a 50. Nunca se trató de una fanfarronería ni de fama. Siempre se trató de salvar a la pequeña Eri de ese monstruo, dijo Ochako al recordar cómo, incluso hoy en día, Izuku se siente culpable por no haber salvado a Eri durante su primer encuentro. Luego las cosas empeoraron. Ahora el bastardo tendría un montón de peculiaridades además de tener un poder superior al de All Might. ¿Cómo demonios era justo todo esto? Inmediatamente antes de que alguien pudiera preguntar algo, Nezu habló. Como dije antes, guarden sus preguntas para Midoriya cuando regrese a los dormitorios. Si regresa, murmuró Ochako con voz descorazonada. Era todo el mundo en su contra, ¿no? Su destino era convertirse en el héroe número 1, así que ¿por qué nadie lo veía? ¿Por qué nunca recibió la ayuda que Deku necesitaba? Bakugo, la cantidad de veces que has evitado un castigo o te has librado de un simple tirón de orejas es mucho mayor que la de cualquier estudiante normal, dijo Momo, ¿y sigues pensando que el mundo está en tu contra? Al diablo con toda esa estupidez de comprensión. Deku era un don nadie sin peculiaridades, cuyo único propósito en la vida era interponerse en su camino e impedir que alcanzara su potencial. Lo había hecho durante su infancia y lo estaba haciendo ahora. Sí, porque que Midoriya logre algo que amenaza de alguna manera, Krobit, dijo Tsu. Porque se suponía que era una piedra y nada más, gruñó Bakugo en su cabeza. Había dejado que Ua lo ablandara, él no era un imbécil tonto que tomaba de la mano a la gente y decía palabras vacías. Necesitaba volver a ser como era. Necesitaba ser implacable y centrarse solo en sus sueños. Todo había comenzado después de que el villano del lodo lo atacara, cuando empezó a sentir lástima por Deku, quien lo dejó solo todo el año escolar en lugar de ponerlo en su lugar como debía. Lo único que importaba era convertirse en el héroe número 1, nunca lo harás con esa actitud, dijo Mina mientras Bakugo la fulminaba con la mirada. Entonces ¿por qué su pecho seguía apretándose de esa manera? Kirishima miró a Bakugo con una expresión de incertidumbre. Hasta ese momento, creía firmemente que Bakugo sentía remordimiento y no sabía cómo expresarse, pero ahora, al ver sus pensamientos, ya no estaba seguro. Kyoka. Había visto a Momo en muchos estados emocionales diferentes, pero nunca enojada. Estaba furiosa, paseándose por su habitación apretando los puños repetidamente. Sí, definitivamente es una vista aterradora, rió Hir, mientras Momo ponía los ojos en blanco. Para ser justos, ella sentía exactamente lo mismo. Estaba enfadada, y con razón. ¿Quién demonios se creía que le estaba diciendo a alguien que se suicidara así? Por si fuera poco, las implicaciones de hacerlo cambiaron por completo la dinámica. Midoriya le tenía miedo porque lo acosaba. Sinceramente, decir que lo acosaba se quedaba corto. Aunque no era muy cercana a él, lo consideraba un amigo. Y nadie merecía ser tratado así.
En ese momento, Bakugo estaba a punto de estallar. No entendía por qué todos le daban tanta importancia a que le diera una paliza a Deku. A nadie le importó un comino en aquel entonces, y ahora, solo porque tiene un don, de repente todos piensan que no es la misma piedra sin valor que merecía estar en su lugar, pensó. Midori ya no había sido más que amable y considerado con sus compañeros de clase, siendo uno de los pocos chicos que no actuaba con desdén hacia ella porque era tosca y marimacha. Un rubor intenso apareció en el rostro de Hiro cuando sus pensamientos fueron revelados a sus compañeros de clase. Bakugou, por otro lado, era un imbécil impenitente que algún día mataría a alguien por no tener ningún concepto de moderación. Solo que ahora no era algo que pudiera hacer en el futuro, sino algo que podría haber hecho en el pasado si Midori ya hubiera dado el paso. Como si ese cobarde sin carácter fuera a hacer algo así, pensó Bakugo. Momo, vamos. Háblame, niña, ella suspiró, estás tan enojado como yo, Kyouka. ¿De verdad tenemos que hablar de esto? Creo que sí. Porque si no, simplemente lo dejaremos pasar. Ella la miró horrorizada. No voy a dejar pasar esto. Sé que por eso digo que deberíamos hablar de esto para saber qué debemos hacer. Se desplomó visiblemente. No es que vaya a pasar nada, como dijiste, simplemente se esconderá bajo la alfombra. Nezu negó con la cabeza, decepcionado, al escuchar las palabras de Momo. Le entristecía ver cómo la confianza de los estudiantes en su escuela disminuía. De hecho, creía que una institución educativa no debía dar a los estudiantes motivos para dudar de ella. Pero parecía que uno de sus colaboradores más fieles, y uno de sus mejores profesores, había estado dándoles a los estudiantes motivos para dudar de la escuela, justo delante de sus narices. Tal vez, quizás no tenga por qué ser así. Quizás podamos hacer algo al respecto si se nos ocurre algo. Ella la miró casi esperanzada. Podemos. Claro. O sea, intentamos ser héroes, ¿no? Ser el cambio que queremos ser y todo eso. Supongo, entonces ¿cuál es el plan? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Tú eres el inteligente, pensé que lo descubrirías. ¿En serio, Hir? Preguntó Momo con una sonrisa cariñosa pero exasperada. ¿Acaso mi yo en pantalla está equivocado? Preguntó Hir con una sonrisa burlona. De verdad eres el más listo de todos y siempre se te ocurren cosas. Su ojo se crispó. Muy bien, no quiero dar suposiciones innecesarias, pero creo que todos en la clase se enojaron con esta revelación. Aizawa Sensei no puede negar la disidencia de la mayoría de la clase, ¿verdad? Sobre todo por algo tan serio. Entonces, ¿qué tal una petición? No es una petición, Kyouka. Exactamente una. ¿Ves? Te dije que lo resolverías, dijo Hir con una sonrisa segura. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Crees que funcionará? Es simple, o él o nosotros. Se quedó mirando la expresión decidida de su mejor amiga. Negó con la cabeza. ¿Y entonces dónde firmo? Son medidas bastante drásticas, dijo Nemuri con un suspiro cansado. Pero, sinceramente, no puede culpar a Momo considerando todo lo que había visto hasta ahora. Suyu. Los tipos mutantes eran vistos como inferiores, casi subhumanos en muchos sentidos. Entre el público, el ánimo de muchas personas se agrió, especialmente el de aquellas con mutaciones peculiares. La mayoría no eran maliciosos, sino que los trataban como mascotas en lugar de como personas, lo cual era de lo más exasperante que había enfrentado. Además de tener que cuidar a sus hermanos, le dificultaba aún más hacer amigos en la secundaria. Tan pronto como Ochako notó que el cuerpo de Tsu temblaba y sus esfuerzos por contener las lágrimas, rápidamente la abrazó con fuerza. Así que, si había algo que Tsuyu sabía reconocer con maestría, era un abusador. Había catalogado a Bakugou como tal desde el primer día, y él había hecho muy poco para demostrar lo contrario. Lo que más la frustraba era que usara sus virtudes para pasar por alto todo lo inaceptable de su comportamiento. Gracias a cierta persona, dijo Tsu y miró a Kirishima, quien tembló bajo su mirada. Incluso Mina, Kaminari y Zero apartaron la mirada, sabiendo que también eran parte del grupo que seguía elogiando a Bakugo mientras minimizaban o ignoraban por completo su comportamiento agresivo. Pero esto no era solo un problema con él. No, era un problema en todas partes. Las personas con el supuesto potencial heroico siempre se salían con la suya en muchas cosas. ¿Era la peculiaridad o la intención lo que convertía al héroe? En su sociedad, estaba casi normalizado tratar a las personas según sus peculiaridades. No de forma extrema, sino sutil, lo que sentaba un mal precedente.
Es la verdad, por muy mala que parezca, dijo Shoji, y Tokoyami asintió en señal de acuerdo. Midoriya y Bakugou representaban ese precedente. Ella lo sabía porque era una de las pocas personas que sabían que su don se manifestaba tarde, lo que significaba que la gente asumía que no tenía don. Él no tiene ninguna peculiaridad, murmuró Bakugou en voz baja, él no tiene ninguna peculiaridad propia. Casi había llegado a resentir este juicio innato basado en peculiaridades. ¿No debería ser la intención, y no el poder, lo que convertía a un héroe? ¿Cómo era posible que tener una peculiaridad heroica y ser un abusador convirtieran a alguien en héroe? Deberías hacerle esta pregunta a esas personas que etiquetan a un niño de 4 años como un villano tan pronto como aparece su don, dijo Tokoyami. Fue una de las cosas más frustrantes del mundo, y no fue la única. Tokoyami, Shoji y Koda también vivieron experiencias similares, especialmente los dos primeros, a quienes se les había llamado villanos en alguna ocasión. Lamento que hayan tenido que pasar por algo tan horrible, dijo Momo frunciendo el ceño. Tranquilo, respondió Shoji, negando con la cabeza. Agradecemos el gesto, pero compasión es lo último que necesitamos. Exactamente, añadió Tokoyami, asintiendo. Ustedes ya están haciendo su parte al no tratarnos de forma diferente a los demás. Bakugou era un imbécil egoísta, brusco y egocéntrico al que no le importaba nada más que un maldito título para presumir ante el resto de la humanidad. Tenía muchas ganas de abofetear a Kirishima y Midoriya cuando justificaban su terrible comportamiento, sobre todo durante su entrenamiento de héroe. Quiero decir, todos nos ponemos un poco intensos durante el entrenamiento de héroes, se defendió Kirishima, con una sonrisa forzada. Kirishima, hay una diferencia entre ser intenso y Bakugou actuando de forma completamente psicótica con su sonrisa salvaje y menospreciando constantemente a su oponente o amenazando con matarlo, Krobit, respondió Tsu, todavía mirándolo fijamente. Siempre se apresuraba a vencer a los villanos. Siempre. No le importaba la gente que no saldría herida al detenerlos. Era solo una excusa para disimular su falta de empatía. No siempre había un villano contra el que luchar en cada ocasión. ¿Correría como un pollo sin cabeza buscando a alguien a quien golpear durante un desastre natural? Tiene razón, Bakugo, dijo Aizawa. Como héroe, debes estar preparado para responder a todo tipo de situaciones. No importa si eres bueno manejando la situación o no. Sí, lo que sea, se burló Bakugo, respondiendo con una expresión desinteresada en su rostro, mientras Aizawa lo miraba entrecerrando los ojos. Kaminari les había contado a todos cómo les había gritado a los examinadores durante la segunda parte del examen de licencia. ¿Quién hace eso? A pesar de su constante discurso sobre tomarse las cosas en serio, nunca parecía preocuparse por nada que no fuera una pelea. Porque eso es lo único que importa, dijo Bakugo con una sonrisa segura. No voy a perder el tiempo llorando idiotas cuando puedo ir por ahí golpeando a más villanos. Bakugo, los héroes no solo están ahí para derrotar a los villanos, dijo All Might, mirando a Bakugo con preocupación. Los héroes están ahí para proteger a la gente de los villanos. La lucha es solo una consecuencia desafortunada de eso. Guarda tus lindas mentiras para Deku, All Might, respondió Bakugo, poniendo los ojos en blanco. Sé lo que son los héroes. All Might suspiró decepcionado al escuchar la respuesta de Bakugo. El Usk le enseñó que era importante saber defenderse, porque los villanos no se quedaban de brazos cruzados. Pero esa era la cuestión, incluso los villanos debían saber pelear. ¿Acaso Shigaraki no era poderoso? ¿Acaso Overhaul no? Por eso siempre había considerado a All Might un gran maestro. Aunque no fuera el más organizado, los inspiraba a ser mejores personas. A ayudar, a sonreír y a animar a la gente, no a ser unos cabrones despiadados que solo cumplían su función. El silencio cayó sobre la sala mientras todos miraban a Aizawa, cuya expresión era ilegible debido a la bufanda envuelta alrededor de su rostro. Finalmente, irritado por todas las miradas, Aizawa habló. Dejen de mirarme y sigan con el espectáculo. Quizás esa era la realidad del mundo, pero aceptarla era perder la esperanza y no creía que valiera la pena vivir sin ella. Tsu asintió, estando totalmente de acuerdo con su yo en la pantalla. Por eso le había afectado tanto oír que había provocado el suicidio de Midoriya. Porque, aunque lo admiraba, era una de las personas más amables que había conocido. Era como un hermano pequeño para ella, con su pequeño juego de llamarla por su apellido y recordarle que la usara primero. Sí, Izuku, y tus bromas son una de las cosas divertidas que ahora forman parte de mi vida, dijo Okako con una suave sonrisa mientras apretaba la mano de Tsu.
Solo imaginarme cuánto dolor pasó, no era de extrañar que Ochako reaccionara así. Porque ahora ella también sentía un profundo odio formándose en su pecho al ver a una de sus mejores amigas derrumbarse frente a ella. Sé lo que se siente odiar profundamente a alguien, pero por favor, no dejes que te afecte, dijo Ida, y nunca te sientas solo. Siempre nos tendrás para ayudarte en esto, como yo tuve a Todoroki y Midoriya conmigo. Gracias, lo tendré en cuenta, respondió Tsu con una pequeña sonrisa sutil en su rostro. ¿Cuánto había estado conteniendo y durante cuánto tiempo? ¿Acaso los relatos de suicidios no empezaban siempre con la incapacidad de imaginar cómo alguien tan brillante y vivaz podía dar el paso? A Ochako se le encogió el corazón al ver a Izuku yaciendo en su propio charco de sangre ante sus ojos. Le costó toda su fuerza de voluntad borrar esa imagen de su mente y no correr a casa de Izuku para abrazarlo con fuerza. Lo que siempre la irritaba era la actitud de Aizawa. Tenía razón al decir que el mundo no era un lugar agradable y que no se podía vivir con tópicos, pero por otro lado, no podía abandonar su humanidad y mirar todo con una lógica fría y dura. Sí, Tsu está en una cruzada contra Aizawa, murmuró Kaminari, aunque no es que esté diciendo nada malo. Por eso era sencillamente incorrecto, no había ninguna excusa razonable para provocar el suicidio de alguien y que esa persona no enfrentara las consecuencias, sin importar cuán racionalmente intentaras verlo. Estos perdedores pueden llorar a mares. Pero no hay forma de que me castiguen por algo que pasó en otra escuela, pensó Bakugo, con mucha confianza en sí mismo. Además, Deku nunca presentará cargos. Después de todo, sabe que voy a ser el héroe número 1. Su mayor temor era que Midoriya volviera a excusar a Bakugou. Porque si lo hacía, las probabilidades de que enfrentara consecuencias eran prácticamente nulas. Había leído en alguna parte que las personas en relaciones abusivas solían desarrollar hábitos a partir del trauma, lo que las llevaba a otras relaciones abusivas. Quizás eso explicaba por qué insistía tanto en defenderlo y presentarlo como un modelo a seguir, a pesar de que le tenía un miedo terrible, y sus principios y creencias fundamentales chocaban tan fuertemente con los de Bakugou. Es una situación bastante preocupante si lo que piensa Asui es cierto, pensó Nezu mientras se frotaba la barbilla, realmente debería tener una conversación privada con Midoriya antes de tomar decisiones futuras. Realmente dependería de la razón por la que perdonó a Ochako. ¿La perdonó porque no le importó que se lo contara a todo el mundo o porque no quería molestarla? Era difícil saberlo, pero probablemente fue lo primero, sobre todo porque era ella. Estoy de acuerdo con la evaluación de Tsu, dijo Momo. Estoy bastante segura de que Midoriya habría reaccionado de otra manera si hubiera sido cualquier otra persona que no fuera Uraraka. ¿Qué tan diferente? Preguntó Toru. Momo se frotó la barbilla. Si tuviera que adivinar, diría que probablemente no habría defendido a Bakugo, pero se habría enfadado mucho más con quien reveló su secreto. Había sido dolorosamente obvio desde el primer día que él tenía sentimientos por ella, por lo que era más probable que en ese caso solo ella pudiera salirse con la suya. No es así, Tsu, protestó Ochako, poniéndose roja como un tomate. Una cosa es ser indiferente, pero negar tus sentimientos así es una completa idiotez, Krobit, dijo Tsu mirando directamente a Ochako a los ojos. Si siguen así, sus sentimientos se acabarán agotando. Ochako rápidamente miró hacia otro lado, pero las palabras de Tsu aún permanecían en su mente. Si Ida, Todoroki o ella misma lo hubieran hecho, probablemente habría sido diferente, no era lo ideal, pero quizás, solo quizás, podrían sacarlo de su sombra para siempre. Sin embargo, lo que más la esperanzaba era que Midoriya parecía estar haciéndolo activamente. Sí, parece que Midoriya está intentando distanciarse de lo que acaba de pasar y de sus consecuencias, dijo Ojiro. Pero Ochako tenía la idea correcta. La mejor forma de ayudarlo era mostrarle que no lo necesitaba en su vida, mostrarle que tenía amigos que realmente se preocupaban por él y que no tenía que rebajarse a un saco de boxeo para sentirse valioso. Como si Deku pudiera escaparse ahora después de arruinar mi historia perfecta. No se irá a ninguna parte hasta que le muestre su verdadero lugar. Bajo mis pies, pensó Bakugo, furioso. Y claro, estos supuestos amigos suyos solo me impiden comprender mi grandeza. Al verlos a ambos, la situación no parecía tan desesperada. Estaban acurrucados juntos, con la cabeza de él apoyada en el hombro de ella y los brazos de ella rodeándolo con ternura. Estaban completamente exhaustos y se habían desplomado sin pensarlo mucho. Las palabras de Tsu daban vueltas en la mente de Ochako mientras observaba la escena en pantalla.
No pudo evitar preguntarse si reprimir sus sentimientos por Izuku realmente les ayudaría en sus carreras de héroes o si solo empeoraría las cosas. Parecía que Irida quería decir algo, pero se contuvo, probablemente por miedo a que lo mandara flotando a la luna. Todoroki estaba sumido en sus pensamientos, casi como si estuviera considerando su significado. Sin duda, iba a hacer un comentario, sin saberlo, no tan inocente, que los dejaría a todos boquiabiertos y ruborizados. Puedo imaginarme perfectamente que ambas cosas sucedan, se rió Tsu, emitiendo un pequeño sonido de crobit. Su grupo era realmente un grupo de bichos raros, pero todos se sentían como en casa. Y estaba segura de que era un sentimiento común entre ellos. Iban a demostrarle a Midoriya que él también pertenecía allí. Así es, Crobit, asintió Tsu con determinación en sus ojos. Te mostraremos, Midoriya, que no necesitas a alguien como Bakugo en tu vida, no con amigos como nosotros. Eijiro. Como la mayoría de las familias en Japón, Eijiro era hijo único. Pero su primo había sido lo más parecido a un hermano que había tenido. Nunca olvidaría aquellos días felices en los que corrían por el parque haciéndose pasar por héroes. Kanna solía estar tan llena de energía y vida, Kirishima se movió incómodo en su asiento, ya que Kanna era la última persona que quería recordar en ese momento. Pero las cosas cambiaron tras su diagnóstico. Al principio, era extremadamente callada y retraída, pero con el fallecimiento de su madre, la situación empeoró. Atrás quedó la niña bondadosa y cariñosa que conocía, y en su lugar apareció una persona amargada y mal hablada, imposible de mantener. Kanna arremetía constantemente contra todo y a todos a su alrededor. La gente se burlaba de ella constantemente y su ira se intensificaba con el paso de los años. Su relación se debilitó cada vez más a medida que él empezó a odiarla. No entendía por qué ni cómo podía decir cosas tan desagradables y actuar como si siempre fuera la víctima. Recordó que deseaba no tener que estar más con ella. Es curioso cómo dices eso y aún así apoyas a Bakugo y nos convences de seguir cerca de él, dijo Kaminari. Kirishima lo fulminó con la mirada un instante antes de apartar la mirada rápidamente. Tranquilo, se dijo Kirishima, no saben quién es Kana ni lo que significaba para ti. Pero entonces escuchó la voz de Mina. Kaminari, no lo hagas, dijo Mina con voz suave pero firme. Pero, por favor, pidió Mina con una sonrisa triste. Kaminari suspiró pero aceptó dejar a Kirishima en paz. Y su deseo se cumplió de la forma más cruel posible. Ella era la última persona que esperaba que le quitara la vida. Por eso había ignorado las trampas suicidas que la gente le había lanzado, a pesar de saber lo equivocadas que eran. Pero a medida que pasaban las semanas tras su muerte, empezó a ver su comportamiento desde una perspectiva diferente. Kirishima apretó el puño y miró al suelo mientras todos sus arrepentimientos del pasado volvían a su mente. Si tan solo la hubiera escuchado en lugar de ignorarla, pensó. Se desató porque estaba dolida. Su padre apenas la miró tras la muerte de su madre, y como todos los demás, siempre se trataba de su falta de peculiaridad. Estaba frustrada, y la situación empeoraba porque todos la trataban con pies de plomo. Él también era culpable de eso al tratarla como un trozo de cristal. Su ira era un grito de auxilio, y nadie lo había notado, solo quería que alguien le demostrara que se preocupaba por ella y que no la consideraba frágil por no tener una peculiaridad. Supongo que todas las personas sin peculiaridades son unos idiotas molestos que no pueden aceptar su lugar en el mundo. Bakugo frunció el ceño, mientras se preguntaba por qué todas las personas débiles eran siempre un gran dolor de cabeza con el que lidiar. Su visión del mundo había cambiado mucho desde entonces. Quizás la gente no hacía el mal solo por ser mala, sino que era producto de las circunstancias. Quizás la gente buena se desquitaba y hacía cosas malas porque sentía dolor y era incomprendida. Él no sabía, su sueño de convertirse en héroe persistió porque quería ayudar a la gente y encontrar la manera de ayudar a gente como Kana. Simplemente quería entender por qué la gente actuaba así. Quería defender al hombre común que le gritaba al mundo entero que les diera una oportunidad. Creo que sé a dónde va esto, Kirishima, dijo Mina en voz baja, pero créeme, Bakugo no es el tipo de persona que imaginas que es. No puedes estar seguro de eso, dijo Kirishima, escéptico, murmurando en voz baja y apartando la mirada. Cuando conoció a Bakugou, era tan parecido a Kana que le dio un poco de miedo. Al principio, le daba miedo acercarse a él al ver lo violento que era. Casi mata a Midoriya en la primera clase. Pero, los profesores no se opusieron, así que quizás sabían algo que no sabían. Olmig, tú estabas a cargo de ese ejercicio, ¿cierto?
Preguntó Nezu, y All Might asintió. Entonces, ¿puedes explicarme por qué no reprendieron ni castigaron a Bakugo por casi matar a un estudiante? Pensé que castigar a Bakugo por su primera ofensa sería un demérito para su crecimiento, suspiró All Might. También temía que pudiera parecer parcial al castigar a Bakugo, ya que solo Midoriya resultó herido durante el ejercicio. Nezu dejó escapar un suspiro de decepción al darse cuenta de que debería haber asignado a alguien para ayudar al maestro novato como All Might. El incidente de la Ushio se lo demostró a sus ojos. Bakugo había luchado con tanta fuerza contra los villanos que empezó a sentir que, bajo todo su ego y sus gritos, había alguien que realmente quería ser un héroe. Pero todos veían a un villano bocazas y nada más, quería darle una oportunidad. Quería ser su amigo. La ira estalló desde lo más profundo de Bakugo cuando se dio cuenta de que Shitty Air estaba tratando de hacerse amigo de él por lástima y lo miraba con desprecio como lo había hecho Deku. El grupo de Midoriya siempre se apresuraba a denunciar su comportamiento. No lo malinterpreten, el Hirou lo consideraba un amigo, pero quizá no era tan inocente como todos creían. Después de todo, era imposible que alguien sintiera semejante odio irracional hacia otra persona. Tenía que haber una razón. Quizás se trataba de un malentendido entre ambos, en lugar de que la culpa fuera de una sola persona, como la mayoría suponía. ¿De verdad crees que Bakugo necesita una razón para enojarse con alguien? Preguntó Ochako. Se enoja con alguien solo porque lo ve mal. ¿Y Kirishima, acaso olvidas las veces que Bakugo atacó a Midoriya sin provocación, lo insultó sin que él participara en las conversaciones y lo fulminó con la mirada sin provocación alguna? Añadió Ida. Considerando todos estos factores, tenemos razones de peso para creer que Bakugo siente un odio irracional hacia mi amigo. Entonces, decidió defender a Bakugo y evitar que lo aislaran de la clase porque sintió que sus verdaderas palabras se perdían en la traducción. Sí, muchas de sus palabras de sabiduría se pierden en sus insultos creativos. Hiro puso los ojos en blanco. Y por mucho que quisiera negarlo, de verdad se hicieron amigos. Bakugo había empezado a cambiar poco a poco a lo largo del año y estaba intentando ser una mejor persona, lo que le llenaba de esperanza. Estaba ayudando a alguien que había estado en la misma situación que Kana. Ojalá así fuera, suspiró Mina con cansancio. Deseaba que las cosas fueran tan sencillas como Kirishima las percibía en pantalla, que todo fuera un simple malentendido entre Midoriya y Bakugo. Pero la realidad solía ser más decepcionante de lo que nos gustaría, como en este caso, donde era evidente que Midoriya era la víctima de Bakugo, ni más ni menos. Y sabía que Kirishima también lo veía, por eso no podía comprender cómo ni por qué seguía eligiendo a Bakugo en lugar de a Midoriya, quien llevaba una vida bastante similar a la de Kana. Pero las revelaciones de Uraraka habían destrozado por completo esa creencia. Bakugo no era la víctima, sino el abusador. Había estado apoyando a un abusador todo el tiempo. Había incitado a toda la clase a apoyar a un abusador. Incluso con la ira que lo cubría, decidió darle la oportunidad de responder a la pregunta de Ashido sobre si realmente le había dicho que se suicidara. Pero no le había importado en absoluto. No le había importado en absoluto la crueldad de sus palabras ni el efecto que le causaron. Deseaba poder decir que se dio cuenta de repente, pero por desgracia, poco a poco se había dado cuenta de que quizá estaba siendo demasiado negligente con Bakugo y lo excusaba constantemente. Odiaba creerlo, pero cada vez parecía más que Bakugo era simplemente una persona horrible. Honestamente, Kirishima ya no tenía ni idea de qué pensar. Por un lado, creía que Bakugo podía mejorar, que podía salvarse de sí mismo a pesar de todas sus malas acciones. Por otro lado, su yo en pantalla ya lo había abandonado y lo miraba con la misma perspectiva que todos. Esto le hizo preguntarse si estaba haciendo lo correcto al mantenerse leal a Bakugo, su amigo, o si estaba haciendo daño a Midoriya al ponerse del lado de la persona que lo lastimó. Quizás tenía el potencial para ser un gran héroe, pero pensándolo bien, ¿no lo tenían también tantos villanos? Overhaul podría haber hecho mucho bien con su don, pero eligió herir y dañar a una niña inocente. ¿Deberían excusar sus acciones solo porque podía hacer el bien? No. Me mezcles con esa escoria villana. Bakugo apretó los dientes y el puño mientras la rabia bailaba en sus ojos rojos. No, cada vez le quedaba más claro que, al final, los héroes y los villanos se criaban por elección. Quizás las circunstancias te empujaban a un lado o al otro, pero al final, era lo que hacías lo que decidía tu título, no porque quisieras ser uno u otro.
No solo era injusto, sino completamente incorrecto dejar que alguien se saliera con la suya sin consecuencias como esa. Es cierto, sobre todo teniendo en cuenta que te pueden sancionar por algo tan pequeño como cruzar la calle de forma imprudente, dijo Tokoyami. Y no lo decía con mala intención. De verdad creía que Bakugou tenía potencial para ser mejor y quería que afrontara las consecuencias para que pudiera crecer a partir de ellas. Era lógico, después de todo, que su mayor desafío fuera superarse a sí mismo, considerando que parecía hacer todo a la perfección. Nadie podía hacerlo todo a la perfección. Eso simplemente no era humano. Eso es lo que yo también quiero, pensó Kirishima, pero no sería mejor si le mostráramos compasión en lugar de hostilidad. ¿No fue por eso que Kanda murió, porque la gente se negó a comprenderla? Se negaron a ignorar su crueldad. Eso es lo que también le pasa a Bakugo, ¿verdad? Kiri. ¿Estás bien, amigo? La voz de Ashido lo sacó de sus pensamientos. Fue entonces cuando recordó exactamente dónde estaban. Tras despertar, ella simplemente siguió abrazándolo y, para ser sincero, realmente lo necesitaba. Otra vez no, gimió Mina y se golpeó la cara con las manos. Escenas románticas son lo último que necesito ver ahora que Kiri y yo estamos a punto de romper nuestra amistad, pensó. Por desgracia, su estúpido cerebro decidió ponerse hormonal y centrarse en el hecho de que su cuerpo estaba pegado al suyo. Nunca había sido del todo ajeno a lo atractiva que era Ashido. Desde su energía inagotable hasta su confianza suprema y lo mucho que se preocupaba por la gente. Maldita sea, necesitaba controlarse. Idiota. Deja de pensar esas cosas. Pensó Kirishima, ruborizado. Sin mencionar que las sonrisas maliciosas de Mineta y Kaminari tampoco le ayudaban. Él apartó la mirada levemente. Entonces, ¿estuviste bien por la noche? ¿Estuviste cómoda? Ella sonrió tímidamente, lo que lo puso aún más nervioso. Vaya, Kiri, no sabía que te ponías tan nervioso. ¿Pensabas que lo único que querías era vivir la vida sin remordimientos? Quiero decir sí, pero no quiero traspasar ningún límite. Tal vez no me importaría si lo hicieras, respondió ella suavemente haciendo que sus ojos se abrieran. Mina, juro que si ustedes dos no paran ahora mismo, desataré a ira sobre ustedes dos y cerraré la habitación desde afuera, gritó Hir. Cállate, Hir. ¿De verdad crees que quiero que pase algo cuando Mineta, no, sobre todo cuando Mineta está aquí? Replicó Mina con el rostro enrojecido. Mientras tanto, Kirishima estaba debatiendo consigo mismo si destruir el televisor haría que lo expulsaran y si realmente valía la pena. Pero no ahora. Creo que deberíamos aclarar todo esto y qué vamos a hacer, luego tú y yo pasaremos un buen rato juntos, preferiblemente solos. Me gustaría que, sus rostros se calentaron levemente ya que no pudieron mirarse a los ojos. Por favor, que alguien me mate, gruñó Kirishima con el rostro enrojecido. De todas formas, tengo muchas ganas de hablar con Midori y asegurarme de que esté bien. Y también, para disculparte. Preguntó en voz baja. Sí, una parte de mí tiene miedo de que deje pasar todo esto tan fácilmente. Casi quiero que se enoje con nosotros. Espera, ¿por qué? ¿Por qué querrías que se enfadara con nosotros? Preguntó Kirishima al mismo tiempo, tanto en pantalla como fuera de ella. Piénsalo, Kiri, probablemente le han dicho que deje ir las cosas casi toda su vida y Bakugou se ha salido con la suya en todo. En cierto modo, caímos en ese patrón. O sea, ¿cuántas veces le gritaba por nada y le decíamos chorradas como ay, Bakugou, solo es Bakugou o Midori ya es genial, pero puede volverse pesado? Sé que es hipócrita señalarlo ahora, pero dado lo que sabemos, joder. Antes me enorgullecía de ser un cazador de acosadores, pero siempre apoyé a uno, ahora intenta tratarlo mejor, pero ¿qué le impide recaer? Uraraka lo asustó durante mucho tiempo, pero decidió gritarle y confrontarlo como si hubiera vuelto a hacer algo mal. Ahora que Mina le había expuesto todos estos hechos, Kirishima comprendió que no se trataba solo de que Bakugo progresara, sino también de evitar que Midoriya volviera a su antiguo caparazón. Pero Midoriya ahora tiene amigos que podrían ayudarlo, pero Bakugo no tiene a nadie de su lado excepto a él, al menos ya no. Así que si pudiera convencer a Midoriya de que perdonara a Bakugo una última vez, tal vez todo podría volver a la normalidad. Frunció los labios. ¿Eso hace que todo lo demás a lo largo del año también te parezca tan diferente? Sí. Me siento aún peor ahora porque Midoriya estuvo dispuesto a arriesgar su vida y su futuro para salvarlo.
Si yo estuviera en su lugar, me habría emocionado que la liga lo secuestrara y probablemente habría intentado convencer a todos de que lo dieran por muerto. Lo mismo, ¿eso nos convierte en malas personas? No lo sé, susurró ella, apoyando la cabeza en su pecho y suspirando profundamente. Los dos permanecieron allí, perdidos en sus pensamientos. Sinceramente, muchos de nosotros habríamos hecho lo mismo si estuviéramos en su lugar, dijo Momo, y no, eso no te hace una mala persona, solo te hace humano. Nemuri. Olmig parecía haber recibido un golpe. Era comprensible, ya que trataba a Midoriya como a un hijo y había pasado mucho tiempo animándolo a estar con Bakugou. Escuchar que esa misma persona lo había incitado al suicidio no debía ser fácil de escuchar. No, no lo fue, murmuró Olmig en voz baja. Espero no haberlo alejado tanto, hasta el punto de no retorno. Ella misma se había sentido bastante conmocionada. La vida era extraña. La gente siempre hablaba de cómo deberían hacerse las cosas en lugar de fijarse en cómo se hacen realmente. Por ejemplo, a menudo se decía a la gente que no juzgara a los demás sin conocerlos, pero la realidad era que siempre se juzgaba a alguien al conocerlo. Era simplemente una reacción instintiva, pues era necesario saber cómo comportarse con alguien. Juzgar a la gente al instante tenía sus ventajas, como poder distinguir si alguien era peligroso, pero como todo, tenía sus inconvenientes. Shoji se tocó instintivamente la máscara al oír las palabras de Nemuri. Incluso con ella, su imponente estatura y su físico corpulento incomodaban a algunos a su alrededor. Ahora, el personal de la UA solía usar los perfiles de secundaria para evaluar a sus posibles estudiantes. Aunque Aizawa afirmaba ser inmune a ello, era obvio que su trato con ambos se debía a ello. Los perfiles de Bakugou y Midoriya diferían enormemente de su comportamiento real, según lo observado por todo el personal. Sí, leer esos archivos ahora parece como si alguien nos estuviera gastando una broma, dijo Mick. Pero en este caso, en lugar de ser una broma, fue un plan malicioso para sabotear deliberadamente la vida de un estudiante, frunció el ceño Momo, realmente repugnante. Midoriya, a quien habían descrito como un alborotador que buscaba atención, debía ser uno de los niños más dulces a los que había enseñado. Era inquebrantablemente educado y respetuoso, y jamás se pasaba de la raya. Los maestros anteriores de Midoriya deben estar ciegos para escribir todas esas cosas sobre él. Nemuri frunció el ceño al recordar todas las cosas horribles que estaban escritas en los registros de la escuela secundaria de Midoriya. ¿Cómo pueden marcar a un chico tranquilo y estudioso como Midoriya como el alborotador de la clase? Se llevaba bien con todos los de su clase, incluso con Mineta, a quien a esa edad ella habría odiado apasionadamente. Oye. ¿Por qué siempre me usan como mal ejemplo?, preguntó Mineta. Bueno, Mineta, hay una lógica simple. Si no quieres que te juzguen por tu apariencia, entonces no te veas así, dijo Nezu. Eso aplica no solo a ti, sino también a Bakugou y a todos nosotros. Bakugou, descrito como un estudiante modelo que siempre ayudaba a sus compañeros, debía ser uno de los chicos más difíciles con los que había lidiado. Era grosero, despectivo y cruel. Solo se llevaba bien con Kirishima, y a duras penas. A Bakugou nunca le importaron sus profesores de secundaria. Sabía que mientras hiciera sus deberes y mantuviera buenas calificaciones, no lo molestarían. Su opinión nunca le importó porque, al fin y al cabo, solo eran extras que nunca llegaron al curso de héroes. Pero era diferente. Allí, sus profesores no eran simples extras, sino héroes profesionales. Así que, cuando escuchó que uno de ellos tenía tan mala opinión de él, no supo cómo reaccionar. Sin embargo, también sabía que no podía demostrarles que le afectaba, así que mantuvo una máscara de indiferencia. Para colmo, se enteraron de que Midoriya solo había manifestado su don el último año y que antes se creía que no lo tenía. Nezu había logrado recuperar fácilmente las imágenes de las cámaras de seguridad de Aldera, que habían desechado de forma muy deficiente. Señor, ¿no dijo que la UA no puede obtener grabaciones de seguridad de ninguna escuela sin una orden judicial?, preguntó Ida. Ciertamente no podemos obtener ningún tipo de material de archivo por medios legales, dijo Nezu. Pero señor, está bien, Ida. Aldera no iba a usar ese material de todos modos, dijo Nezu con una sonrisa que indicaba claramente que la discusión había terminado. Si tanto quieres ser un héroe, entonces tírate desde el tejado y reza para nacer con una peculiaridad en la próxima vida. ¿Sabes qué, Bakugou? ¿Por qué no intentas saltar? Ochako, detente, dijo Momo con severidad. Pero Momo, Ochako, sé cuánto lo odias.
Sé que lo quieres fuera de tu vida, y honestamente, no puedo decir que me siento diferente. Pero no tenemos por qué caer tan bajo como él, explicó Momo con voz suave. Se alegró de que la hubiera fulminado con la mirada con tanta fuerza, pero la mirada duró hasta que empezó a amenazarlo. No era de extrañar que el chico tuviera una autoestima prácticamente nula, lo más probable era que Aldera hubiera considerado a Bakugou su chico predilecto y no se atrevería a hacer nada que manchara su historial para proteger a alguien sin potencial y usarlo para influir. En ese momento, Bakugo se sentía aún más furioso porque esos bastardos de Aldera creían que debían protegerlo. Los extras creían que necesitaba su ayuda para llegar a la UA, lo cual le parecía inaceptable. Nunca había necesitado la ayuda de nadie para llegar a donde estaba en la vida. O al menos esperaba que así fuera, porque la alternativa era que la discriminación por peculiaridades se hubiera normalizado en niños de tan corta edad, lo cual era un pensamiento, cuanto menos, inquietante. Y era más que probable que todos los demás pensaran en ello mientras contemplaban la situación. Nezu, vamos a abrir una investigación sobre la escuela secundaria Aldera, ¿verdad? Preguntó Olmig con furia y determinación en la mirada. Por supuesto, Yaji, respondió Nezu. Pero quizá necesitemos usar tu influencia aquí y allá para conseguir kakis. No te preocupes por eso, Nezu. Te ayudaré en todo lo que pueda, le aseguró Olmig. Voy a decirlo sin rodeos, dijo Vlad. Bakugou no ha estado a la altura de los estándares de UA ni de lejos y esto es, hay que ser un sociópata para decir algo así tan fácilmente. Está simplemente molesto porque destruí por completo a su mejor estudiante, pensó Bakugo para sí mismo. Quizás no lo sepamos, quizás sea más bien producto de la inmadurez. Por favor, recuerda que aún es menor de edad, añadió 13 con vacilación. ¡Genial! Ya hay gente lista para defender a Bakugo, dijo Ochako con amargura. Que fuera 13, su heroína favorita, quien defendiera a Bakugo la dolía aún más. Mira, no podemos apresurarnos con esto, dijo Hisashi. No podemos echarlo sin pensarlo, ni podemos intentar atenuar el castigo solo por ser un niño. Vlad tiene toda la razón al decir que algo muy malo tienes para actuar así. Si no fuera por la amenaza de expulsión de Aizawa, es posible que hubiera actuado mucho peor, no hay forma de saberlo con certeza, pero, aunque me pese decirlo, hemos pasado por alto muchas cosas con él. Así es, asintió Nezu en señal de acuerdo, pero como director de esta escuela también comparto la responsabilidad por toda la negligencia que mis maestros han causado hasta ahora. ¿Tan malo es? Bueno, sí que se anima, pero seguro que está mejorando. ¿No deberíamos al menos darle una oportunidad? Preguntó Snipe con insistencia. Kirishima se alegró de que al menos algunos de los profesores estuvieran pensando en darle a Bakugo una oportunidad de mejorar, pero entonces Olmig en pantalla habló. Olmig bajó la cabeza. Aunque me pese decirlo, lanzó un ataque potencialmente letal contra el joven Midoriya durante la primera prueba de batalla. Incluso me ignoró cuando le dije que podría matarlo, ¿qué, carajo? ¿Tienes imágenes de eso? Preguntó Lance Rush con voz temblorosa. Nezu asintió. De hecho, procedió a reproducir el clip de las cámaras ubicadas dentro del edificio. Joven Bakugou, ¡No! lo matarás. Solo morirás si no esquiva, qué despreciable. Momo negó con la cabeza en señal de desaprobación. Incluso entonces, cuando desconocía el contexto de la situación, pensó que el ataque de Bakugo había sido extremo para la época. Pero ahora que conoce a Midoriya y a Bakugo, así como la historia entre ellos, no le sorprende, sino que le perturba la indiferencia de Bakugo por la vida de Midoriya. Su mirada se volvió rápidamente hacia Shouta, que parecía completamente fuera de sí. ¿Lo sabías? No tenía que acusarlo porque definitivamente lo sabía, sabías sobre esto y aún así lo mantuviste cerca. Expulsaste estudiantes por básicamente nada y mantuviste cerca a un niño que intentó matar a otro. ¿Qué es tan importante? Preguntó Bakugo con voz irritada. Lo esquivó, ¿verdad? ¿Y si no lo hubiera hecho? Preguntó Nezu. ¿Qué habrías hecho si hubiera muerto entonces? ¿Cómo asumirías la responsabilidad de su muerte? No, no habría muerto porque Deku sabe esquivar. Bakugo se encogió de hombros. A nadie en la audiencia le gustaron las implicaciones de las palabras de Bakugo. Esperaba y rezaba a Dios para que no se refugiara en su fría y dura lógica, su respuesta ante situaciones estresantes. Que Aizawa declarara cruelmente que debían prepararse para los villanos que los atacaban con la intención de matarlos y justificara el comportamiento de Bakugou. Literalmente lo estrangularía si lo hiciera.
¿Sabes qué? Estoy de acuerdo con ella, dijo Nemuri y miró a Aizawa. Te estrangularé si intentas justificar las acciones de Bakugo. Genial, gracias por el apoyo Nemuri. Aizawa puso los ojos en blanco. Se sentó allí con una expresión distante, como si estuviera reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Después de un rato, finalmente levantó la vista. Como dije en la conferencia de prensa de ese día, me haré responsable de las acciones de Bakugou. Por favor, permíteme manejar esto como mejor me parezca. Nunca castigaste al chico antes. ¿Por qué será diferente esta vez? Preguntó Inui con insistencia. La pregunta que hizo Inui quedó presente en la mente de muchos estudiantes. Será diferente, respondió con seguridad, poniéndose de pie. Director, cuando solicité un trabajo aquí, solicité total autonomía en mi trato con mi clase. Le pido que cumpla ese acuerdo a menos que considere que no he cumplido con sus expectativas. Lo observó un momento. Eso está por verse, Aizawa-kun. Admito que tenía mis dudas sobre Bakugou, sobre todo desde su relación con el villano del lodo hace casi 2 años y. Otras razones. Sin embargo, no has hecho nada que justifique mi intervención. Puedes ocuparte de esto como creas conveniente, pero ten mucho cuidado con cómo lo percibirá el público. No necesito recordarte el revuelo que causó su secuestro. Comprendido, genial. Es como si su secuestro le hubiera dado vía libre para hacer lo que quiera. Okaku apretó los dientes. Después de todo, haga lo que haga. Nunca lo expulsarán porque los villanos podrían secuestrarlo de nuevo o se les uniría. Uraraka, tu enojo está justificado, pero te aseguro que las circunstancias de Bakugo no lo hacen inmune a las consecuencias de sus actos, dijo Nezu. Pero, por desgracia, los medios siempre nos pisan los talones, buscando un solo error, un solo punto débil para destrozar nuestra reputación. Por eso debemos ser cuidadosos al castigarlo. Al resto del personal, les pido que compartan sus opiniones con Aizawa-kun. Esta no será una decisión fácil y creo que todas las perspectivas que pueda obtener serán de gran ayuda. Todos asintieron en señal de acuerdo. ¿Pero acaso quiere nuestra opinión sobre este asunto? Pensó Nemuri. Sabía que Aizawa tiene su propio método de enseñanza, de hacer las cosas y también de castigar a sus alumnos. Y a menudo le molesta que alguien intente sugerirle algo. Miró a Izashi, quien parecía increíblemente preocupado cuando Aizawa salió de la habitación sin decir palabra. Aunque estaba preocupada, una pequeña parte de ella albergaba la esperanza de que él hiciera lo correcto. Porque al final, a pesar de todo, Shouta era un héroe que se preocupaba por ayudar a la gente, y mucho menos por su estudiante favorito. Deja de mentir, gruñó Aizawa. No tengo favoritismos. Sí, te creemos totalmente, dijeron Nemuri y Mip con sonrisas maliciosas en sus rostros. Gritó. Siempre había sospechado que su relación no era lo que todos creían. Pero Midoriya no era exactamente la misma persona desde que empezó en la UA. Había crecido mucho. Los primeros días era un desastre tembloroso que no podía mantener contacto visual con nadie más que unos segundos. Pero a medida que avanzaba el curso escolar, su autoestima empezó a crecer y poco a poco salió de su caparazón. Mitad y mitad es lo correcto, pensó Bakugo. Debería haber seguido poniendo a ese bastardo en su lugar. Solo porque permití que estos extras me ablandaran, Deku se armó de valor y se atrevió a arruinarme la vida. Pero gran parte de su comportamiento apuntaba a abuso. Shouto conocía las señales mejor que nadie porque había pasado años leyéndolas en internet. Ahora el escuadrón Izu y Momo miraban con preocupación a Shoto, quien intentaba fingir que no los notaba. La idea errónea sobre el abuso era que siempre era extremo. El abuso podía ser sutil, pero aún así podía tener un impacto duradero en las personas si se prolongaba. Como si se les hiciera luz de gas o se les degradara repetidamente, que era lo que él sospechaba que ocurría. No es manipulación si es verdad, pensó Bakugo. Además, estos extras no saben lo molesto que era Deku en la escuela secundaria, siempre mirándome por encima del hombro, pensando que podría convertirse en un héroe sin un don con ese estúpido cuaderno suyo. Aunque había varias inconsistencias, Midoriya se comportaba con docilidad y disculpas todo el tiempo, pero no había maltrato en casa. Midoriya Inko era literalmente un ángel que no le haría daño ni a una mosca, y mucho menos a su hijo, a quien tanto amaba. Sí, la señora. Midoriya es una señora muy amable, dijo Ochako con una sonrisa amable. Recordó haber conocido a la madre de Izuku cuando lo acompañó en una de sus visitas a domicilio. También recordó cómo la señora Midoriya la consentía y le preparaba un katsudon increíblemente delicioso.
Ochako también recordó las lágrimas en los ojos de la señora Midoriya cuando le agradeció ser amiga de Izuku y dibujarle una sonrisa de felicidad por primera vez en mucho tiempo. Había logrado obtener fragmentos de información de él para decirle que no había visto a su padre desde que era un niño, por lo que no podía ser él, ni ningún otro miembro de la familia ya que no parecía tener contacto con ellos. Supongo que esto es lo que quiso decir Rei cuando dijo que habrá pocas diferencias entre las líneas temporales, dijo All Might. ¿De qué tipo de diferencias estás hablando?, preguntó Nezu. Verás, a diferencia de ese Midoriya, nuestro Midoriya sí parece tener una relación estable con su padre, explicó All Might. Midoriya me dijo que no lo ha visto en los últimos años, pero sí tiene contacto regular con él por teléfono. Todos asintieron mientras asimilaban la información sobre el padre de Izuku. Comenzó a sospechar que era Bakugou dado lo asustado que estaba Midoriya de él. Una vez más, Mina se maldijo por pasar por alto algo tan obvio. De verdad se preguntaba cómo ella, la chica que les hacía la vida imposible a los acosadores en la secundaria, no había visto a Midoriya sufrir bajo uno. Al enterarse de que lo había incitado al suicidio, todas sus sospechas se confirmaron. Confirmó por qué su mejor amigo tenía tan poca autoestima. Porque Bakugou lo había maltratado durante años y había degradado su autoestima, probablemente para sentirse mejor. Eso hiciste. Heriste a Izuku para no sentirte inferior ante alguien más heroico que tú, dijo una voz en la cabeza de Bakugo, y él volvió a silenciarla. Los villanos no nacían siendo villanos. Quizás había excepciones, pero en general, se criaban por elección o incluso por las circunstancias. ¿Acaso no era así también para los héroes? ¿No deberían los héroes ser héroes por elección y por acciones? Midoriya solía decir que Bakugou había nacido para ser héroe, y eso siempre le había sentado mal. Porque básicamente significaba que, independientemente de cómo actuara, Bakugou era considerado un héroe. ¿Así no funcionaba, de verdad?, preguntó Ojiro. Seamos sinceros. Todos conocemos al menos a un estudiante de nuestra secundaria que recibió concesiones especiales, privilegios y castigos leves solo por tener una buena peculiaridad y una posible oportunidad de popularizar el nombre de la escuela. Muchos estudiantes pensaron en la pregunta de Ojiro, y muchos de ellos recordaron a ese estudiante. Si Bakugou quería ser considerado un héroe, más le valía comportarse como tal. Si quería actuar como un villano, sería tratado como tal. Nadie parecía oponerse a firmar la petición, pero había cierta vacilación. Quizás solo necesitaban que alguien tomara la iniciativa para poder seguirla. Un poco de miedo se apoderó del corazón de Bakugo al recordar la idea de la petición que Ponytail le había mencionado antes. No sabía para qué sería, pero estaba seguro de que no sería nada bueno para él. Tras la explicación de Yaoyorozu sobre lo que ella buscaba, se acercó y lo firmó sin dudarlo. La miró a los ojos y ella parecía orgullosa de él. Eso lo hizo feliz, no estaba siendo un niño egoísta y miope que se convertía en héroe por despecho. Iba a ser un héroe que usara todo lo que tenía para ayudar y salvar a la gente como All Might. Y iba a empezar con su mejor amigo Yerbe. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de All Might al ver al joven Todoroki inspirarse en él y ayudar nada menos que a su propio sucesor. Momentos como estos le hicieron comprender que, sin duda, era capaz de inspirar a mucha gente como símbolo de la paz y cumplir la promesa que le hizo a su mentor. Uno a uno, el resto de la clase lo siguió con alegría después de que cada uno firmara. ¡Genial! Yaoyorozu aplaudió. Ahora podemos presentarle esto a Aizawa-sensei cuando decida discutirlo. Sí, murmuró Hiro con amargura. Aizawa suspiró mientras se preguntaba cómo iba a recuperar la confianza de su clase después de este fiasco. Espera, ¿dónde están Midoriya y Uraraka?, preguntó Kaminari. ¿No deberíamos conseguir su firma, ya que él fue la víctima? Todavía están durmiendo. Los dos estaban bastante idos anoche, añadió Asui. ¿Querrá siquiera firmarlo?, preguntó Agakure. Siempre ha sido muy rápido para defenderlo. Creo que sería mejor que fuéramos algunos a hablar con él, podría sentirse atacado si toda la clase subiera. Me quedaré aquí si Aizawa-sensei aparece. Supongo que estamos listos, Todoroki-chan, dijo Asui poniéndose de pie. Bien, Yaoyorozu, ¿quieres venir también?, preguntó. Ella asintió. Sí, eso estaría bien. Momo, no necesitas pedir permiso, ¿sabes?, dijo Ochako. Me has ayudado mucho desde ayer y me has demostrado que hay otras personas fuera de nuestro grupo en quienes realmente puedo confiar para recibir apoyo emocional.
Sin mencionar que lo estás dando todo por ayudar a Izuku, lo que realmente te convierte en una de nosotros. Gracias, Ochako, dijo Momo con una sonrisa llorosa hasta que otro par de brazos la agarraron. Oye, deja de robarme a mi mejor amigo, dijo Hir con una sonrisa burlona, y no olvides que también estoy preocupado por Green. No te preocupes, Hir, también te recibiremos con los brazos abiertos, respondió Ochako con una suave sonrisa. Ashido saltó. Espera. ¿Podríamos venir Kiri y yo también? Queríamos hablar con Midori. Asui suspiró. Bueno, no diré más gente por ahora. Seguiremos añadiendo uno a la vez hasta que todos estén listos. Sí, si todos fuéramos a su habitación, eso de no asustarlo se volvería bastante redundante, dijo Shoji. Observó al grupo mientras entraban al ascensor. Aunque la historia indicaba que Midoriya volvería a tomar medidas drásticas y defenderlo, presentía que las cosas serían diferentes esta vez. Midoriya es un buen tipo, sin duda le dará otra oportunidad a Bakugo, pensó Kirishima, pero la pregunta ¿Bakugo quiere otra oportunidad? ¿Quiere siquiera cambiar? Seguía repitiéndose en su mente. Izuku. Se sentía tan cansado ahora mismo, su cuerpo, que solía sentirse tan lleno de energía y fuerza, ahora se sentía tan débil como en la secundaria. Tenía mucho sueño, pero su mente estaba llena de demasiados pensamientos como para dejarse llevar. Lo único que tenía para distraerse era la sensación de dedos rozándole suavemente el pelo, pero no era gran cosa. Cuanto más escucho sobre las experiencias de Izuku en su escuela secundaria, más quiero quemar ese lugar, dijo Ochako con ojos oscuros. Yo también, joven Uraraka, yo también, pensó All Might. Pero como profesor y antiguo héroe, no le pareció apropiado expresar sus pensamientos. No debería haberse derrumbado así anoche. Suyu le había hecho una pregunta que se había estado haciendo durante años. ¿Por qué defendía a Kacchan? Podría haber encontrado cientos de razones, pero la verdad era que no lo sabía. No sabía por qué lo defendía. Claro, sabía que no debía defenderlo, pero fue un acto reflejo. Porque Kacchan estaba destinado a ser un héroe. Eso era lo que siempre les habían dicho. Tenía una gran peculiaridad y sería un gran héroe. Al escuchar los pensamientos de Izuku, volvieron a la pregunta de Shoto. ¿No deberían los héroes serlo por decisión y acciones? También se preguntaron si hubieran visto a Bakugo antes de UA, ¿cuántos habrían creído que tenía madera de héroe solo por sus acciones? Si era demasiado brusco con la gente, perdónale, pero su peculiaridad era difícil de controlar. Si se metía en peleas, los demás sentían envidia de lo buen estudiante que era. Si alguien se quejaba de él, no había pruebas de ninguna irregularidad. Una vez más, el corazón de Kirishima dio un vuelco al escuchar los pensamientos de Midoriya. Pero esta vez, se sintió identificado con su experiencia como víctima de acoso escolar. Había enfrentado situaciones muy similares en el pasado. Acusaciones falsas, la ignorancia de los profesores y muchas otras cosas que habían destruido por completo su autoestima. Se preguntó, ¿por qué estaba con Bakugo, quien lastimó a Midoriya, igual que alguien más me hizo a mí? Entonces recordó haber visto a Kana en Bakugo, pero se preguntó si realmente era así. ¿Se parecía Bakugo a Kana, o era como quienes la hicieron renunciar a su vida? Quería ayudar a Bakugo porque veía en él a un amigo capaz de cambiar para mejor, pero estaba siendo injusto con Midoriya, quien siempre se veía obligado a perdonar a Bakugo sin importar las circunstancias. Por ahora, no tenía una respuesta para nada de eso, pero esperaba tenerla al final de esto. Siempre había sido así. Deku era el muñeco inútil que no podía hacer nada, así que ¿por qué iba a arruinar el futuro de alguien con tanto potencial? Así que lo racionalizó diciendo que Kacchan era simplemente una persona con defectos y que no lo sentía de verdad. Pero esas eran negaciones débiles, construidas desde una mente solitaria, desesperada y, por no decir inmadura. Con la perspectiva que tenía ahora, las cosas se veían muy diferentes. Cuanto más repasaba su pasado, más sentía que la ira crecía. La ira que había reprimido durante años empezó a crecer en su pecho. A menudo hablaba de que no todos los hombres eran iguales, pero eso no significaba que no debieran ser tratados por igual. Bakugo sabía que todos los pensamientos de Deku eran puras tonterías, algo que solo un debilucho como él podría inventar para ignorar la realidad del mundo. Entonces, ¿por qué se sentía mal por el nerd, a pesar de saber que nunca hizo nada que Deku no mereciera? Kacchan era un cabrón. Siempre se comportó como una víctima cuando casi toda su vida solo había sucedido cosas buenas. Una vez más, toda la empatía que Bakugo sentía por Izuku desapareció y fue reemplazada por puro odio y ira.
Ese cabrón de Deku. Qué descaro tiene el hablar de mí cuando él mismo se comporta como un cabrón, aunque obtuvo todo lo que un debilucho sin peculiaridades como él jamás mereció en vida. Las únicas dos cosas realmente malas que le habían pasado fueron el incidente del villano de lodo y su secuestro. Pero su compasión por ellos se desvaneció rápidamente. La primera por lo que le había dicho ese día y la segunda porque, una vez más, lo había obligado a desahogarse sin siquiera reconocer lo difícil que había sido su retiro, con todo su legado y la lucha contra los Shigaraki y su liga sobre sus hombros. Había perdido a su héroe, la persona que lo había inspirado y animado todos los días de su vida desde que supo lo que eran los héroes. All Might bajó la mirada avergonzado al darse cuenta de que ese día le había fallado a su sucesor al no detener la pelea tan pronto como llegó a la escena y dejar que Bakugo golpeara a Midoriya. Entonces, se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de que nunca se había sentado con Midoriya para hablar con la debida franqueza sobre lo que su retiro significaba para su sucesor. Sin mencionar que ni siquiera lo pensó dos veces antes de dejar la responsabilidad del mundo sobre los hombros de un adolescente frente a todo el mundo. Con Kacchan, era yo todo el tiempo. Estaba harto de él. Estaba harto de él. De su constante presunción y su ira injustificada. De alguna manera, siempre tenía la razón, pasara lo que pasara. Y ya no quería pedirle cuentas. Quizá fuera un niño antes, quizá los profesores lo animaran, pero él tomaba todas las decisiones. Era una persona viva y capaz de ser consciente de las consecuencias de sus actos. Pero siempre optaba por no hacerlo porque nadie se había atrevido a inculcarle un poco de modestia. Sinceramente, empezaba a entender por qué la tía Mitsuki siempre estaba tan frustrada. Y tenía toda la razón al decir que necesitaba que la gente dejara de adorarlo, incluido él mismo. «Guau, eso fue mucho», dijo Momo con expresión de asombro al escuchar el monólogo interior de Izuku. Lo que la asombró aún más fue que cualquiera que interactuara normalmente con él jamás se daría cuenta de la ira y el resentimiento que albergaba en su corazón. Sí, la ira contenida puede ser bastante peligrosa, dijo Shoto mientras miraba su mano izquierda. Me pregunto qué sintió Toya en sus últimos momentos. ¿Estaba enojado y resentido con nuestro padre, o estaba feliz de haber escapado del infierno que era nuestra casa? Pensó Shoto. Kacchan era el recuerdo lejano de un amigo de la infancia. Bakugo Ukatsuki era un sociópata egoísta que se había convertido en un infierno y que ocultaba todo lo terrible que hacía. No era alguien a quien admirar, ni una meta a la que aspirar. Era un luchador fuerte, eso era todo. Y eso es lo único que importa, dijo Bakugo con una sonrisa arrogante. Para él, presumir de sí mismo era la única manera de olvidar la tristeza que sentía cuando Izuku decía todas esas cosas sobre él. Aunque sí le encontraba defectos a todo esto con Aizawa, seguramente había sido el mejor profesor que había tenido, lo cual era bastante deprimente. No tenía muchas expectativas puestas en él, por eso apreciaba que hubiera impedido que Bakugou se volviera violento fuera del entrenamiento de héroe. ¿Acaso deseaba que Aizawa fuera mejor? Sí, pero dado el tipo de profesores que había tenido, tenía pocas expectativas para ellos. Shota, para que lo sepas, no te estaba felicitando, dijo Nemuri con una mueca. Por lo que pude deducir de sus palabras, tenía muy pocas expectativas de nosotros, los profesores, y apenas lograste entrar. Sí, lo sé, refunfuñó Aizawa, molesto. No hace falta que lo deletrees en voz alta. Se preguntó cómo reaccionaría All Might, ¿intentaría decirle que se reconciliara? No, All Might no era así. All Might realmente escuchó lo que dijo. Le había dicho que se enfrentara a Bakugou, aunque al principio lo había animado a estar con él. Una vez más, All Might lamentó no haberle dicho a Izuku algo similar en su línea temporal. Se preguntó qué tan diferente habría sido el día si le hubiera dicho algo similar a su yo en pantalla. Era una situación complicada, pero Izuku ya no lo intentaba más. Prefería dedicar su tiempo y esfuerzo a otras cosas y pasarlo con otras personas. Personas que realmente le caían bien, como cualquiera de sus otros compañeros de clase. Una sonrisa apareció en los rostros de los amigos de Izuku cuando lo vieron finalmente entender el punto que intentaban transmitirle. Como la chica con la que se acurrucaba y que le acariciaba el cabello, lo cual se sentía realmente agradable, un gran rubor se formó en el rostro de Ochako cuando la cámara se alejó del rostro de Izuku y lo reveló siendo abrazado por su yo en pantalla, que estaba jugando con su cabello. Sus ojos se abrieron de golpe al darse cuenta exactamente de dónde estaba, Uraraka-san.
Lo siento mucho, no quise, Deku-kun, dijo con expresión seria, ¿por qué siempre haces esto cuando nos abrazamos? Sintió que se sonrojaba. Simplemente no quiero cruzar ningún límite. O sea, no quiero que parezca que me aprovecharía de ti ni nada. Porque confías en mí lo suficiente como para dejarme dormir a tu lado, así que no quiero romper eso y. Ay. Deja de tocarme la nariz. Hizo pucheros. Entonces deja de hacer el tonto. Jamás te aprovecharías de nadie ni en 1.000.000 de años. Eres demasiado bueno, Deku-kun. ¿Ves? Por eso te dije que no necesito darles esa charla a estos dos, dijo Ida. Son demasiado inocentes como para hacer algo indebido el uno con el otro. No, no lo somos, murmuró Ochako con un enorme puchero en su rostro. Pero, si te menosprecias, me veré obligado a defenderte. Seré como el caballero del honor de Deku. Si alguien lo insulta, tendrá que batirse a duelo conmigo a muerte. ¿Te gusta mucho la acción, verdad? Ella se rió, claro que sí. Además, te gusta mucho ver a las chicas pelear, ¿no? Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? No, para nada. No, lo había descubierto por completo y le dedicó una sonrisa pícara. ¿Por qué tuve que oír esto? Gimió Hir y alzó las manos. Ahora, cada vez que dos chicas hagan ejercicios de combate, no apartaré la vista de Green para ver cómo reacciona. No solo tú, Hir, dijo Kaminari con una sonrisa pícara. Por fin tengo algo con lo que molestar a Midoriya, dijo, y Mineta asintió. No se atrevan a hacerle algo así o los estrangularé con la lengua, Krobit, dijo Tsu. Se supone que no deberíamos saber esta información, pero por desgracia, ahora que la conocemos, no hagamos que Midoriya se sienta incómodo con nosotros. ¿Está claro? Sí, señora, dijeron Kaminari y Mineta al unísono. Jaja, ya te entendí, Deku. No te preocupes, me parece genial que te gusten las chicas de acción. O sea, por eso te gusta Mirko. No estoy enamorado de ella, respondió rotundamente. Anda ya. Claro que sí. Puedes decirme que está bien, que es normal para chicos de nuestra edad. Si ese es el caso, tal vez podría pedirle a Mirko que tome a Midoriya como su pasante por unos meses, dijo Olmig, frotándose la barbilla pensativo. Olmig, por favor, no, dijo Ochako, sin sonreír. De hecho, el brillo en su mirada le provocó un escalofrío al ex símbolo de la paz. Al menos no todavía. Uraraka, en serio, no estoy enamorado de ella, respondió un poco molesto esta vez. ¿En serio? Fue un poco insultante. Ochako inclinó la cabeza confundida, preguntándose por qué le molestaba una pequeña broma entre amigos. Ella hizo pucheros, Deku deja de ser, no estoy enamorado de ella porque estoy enamorado de ti, soltó. Ay, por el amor de, sus ojos se abrieron de golpe, pero para su sorpresa, sus mejillas se tiñeron de rojo. Pero sobre todo, lo miraba fijamente con tanta intensidad que le dio un vuelco el corazón. Necesitaba calmarse. Esto no era para tanto. Bueno, no puedo decir que me sorprenda. Ochako gimió mientras se sonrojaba y se golpeó la cara con ambas manos. Que Izuku esté enamorado de mí es lindo, pero es muy vergonzoso, dijo. No creo que pueda empeorar. Demasiado pronto, Ochako, demasiado pronto, dijo Momo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida en su rostro. Tragó saliva. Uraraka, yo. Estaba a punto de explicar, pero un chillido agudo desde la puerta lo detuvo. ¡Oh, no! Ambos se quedaron paralizados, palideciendo mortalmente antes de girarse hacia la puerta y ver a Todoroki, Tsuyu, Ashido, Daoyorozu y Kirishima allí de pie, mirándolos divertidos. Se separaron al instante. No es lo que crees. Creo que definitivamente sabemos qué está pasando aquí, dijo Mina con una sonrisa maliciosa en su rostro. ¿En serio, Mina? ¿Quieres hacer esto? Preguntó Ochako con ojos desafiantes. No olvides que estuviste en el mismo aprieto en el que estoy ahora. Pensándolo bien, no nos burlemos de nuestro querido amigo, muchachos, dijo Mina con una sonrisa forzada. Dios mío, qué adorable. Estoy tan orgullosa de ti, amigo. Por fin te confesaste. Ahora solo nos queda planear tu primera cita. Oh no, Uraraka-chan, puedo ayudarte a elegir tu atuendo. Mayorozu tosió. Puedes burlarte de su romance más tarde, lo que los hizo sonrojarse y balbucear aún más de lo habitual. ¿No puedes? Preguntó Ochako con voz cansada. Ya somos muy malos expresando nuestros sentimientos, y si a esto le sumas tus bromas, será imposible para Izuku y para mí siquiera hablar. Midoriya-san, nosotros, Dios mío, esto es difícil.
Tsuyu puso los ojos en blanco. En resumen, Bakugou no negó que te incitara al suicidio, Kirishima-chan le dio una paliza, todos estamos bastante enojados, así que firmaremos una petición para deshacernos de él. Vaya, eso fue bastante directo, ¿qué demonios quieres decir con deshazte de él, cara de rana? Bakugou se levantó y rugió a grito pelado. Ustedes, extras, no pueden deshacerme de mí. Voy a ser el próximo héroe número 1. Esta vez, no recibió respuesta. En cambio, todos lo miraron como si fuera un idiota por gritar de la nada. Solo Cabello Sucio intentaba calmarlo. Bastardos, murmuró Bakugou mientras volvía a sentarse. Por mucho que apreciara su franqueza, a veces la brusquedad lo tomaba por sorpresa y solo podía mirar hacia adelante con expresión de búho. ¿Qué? Kirishima-kun, ¿lo golpeaste? No lo hizo, murmuró Bakugou enojado, el bastardo solo me dio un golpe de suerte. Bajó la mirada avergonzado. Sí, lo hice, solo, amigo, sé que podría haber sido su mejor amigo, pero, lo que hizo estuvo completamente mal. Y tuvo que haber sido algo más que eso. También queríamos disculparnos, admitió Asido con tristeza. Lo apoyamos todo este tiempo y nunca lo detuvimos, ni siquiera cuando se portó fatal contigo. Asido tiene razón, pensó Kirishima, no sé cómo le transmitiré mi deseo de ayudar a Bakugou, pero al menos Midoriya merece una disculpa de mi parte. Los miró fijamente sin saber qué decir. Chicos, la verdad es que no sé qué decir. Yo también sigo intentando asimilar esto, pasé tantos años pensando, sin forzarme a creer que todo lo que salió mal entre nosotros fue culpa mía. Supongo que siempre supe, en mi subconsciente, que no, pero, la verdad es que no tienen nada de qué disculparse. Todo fue decisión de Bakugou. Todos lo miraron como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Incluso en la audiencia, todos miraron la pantalla con los ojos muy abiertos mientras se daban cuenta de una diferencia significativa con las palabras de Midoriya. Izuku no lo llamó así, dijo Okako, igual que anoche. ¿Qué? Preguntó confundido. ¿Desde cuándo lo llamas Bakugou y no Kacchan? Preguntó Todoroki. Su rostro se ensombreció. Debería haber parado hace mucho tiempo, me sorprende más que no haya torcido todo el asunto para que fuera mi culpa otra vez. Es tu culpa, pensó Bakugou, apretando el puño y mirando fijamente la pantalla. Si no le hubieras abierto la boca a Mejillas Redondas, nada de esto habría pasado. Probablemente lo hizo en su cabeza, se burló Yaoyorozu, pero tenemos que preguntar esto, ¿te sentirías cómodo contándonos tu versión de la historia? ¿Mi lado? Preguntó con incertidumbre. Decirles que... ¿Cómo reaccionó exageradamente cuando intentó ayudarlo? ¿Cómo siempre lo menospreciaba y lo castigaba para sentirse superior? ¿Cómo justificó irónicamente todo el asunto diciendo que lo menospreciaba? ¿Le creerían siquiera? Él no lo sabía, se sentía caer en un pozo de dudas sobre sí mismo. Vamos, amigo. Debería tener más fe en nosotros, dijo Kaminari. No lo culpes, intervino rápidamente Shoto para defender a su amigo, no es fácil confiar en la gente cuando te dicen constantemente que nadie creerá tu historia, no importa cuán fuerte la grites al mundo. Pero una mano cálida lo detuvo. Izuku, deberías decirles, le dijo con calma. En ese instante, sus compañeros de clase desaparecieron y toda su atención se centró en ella. Ella lo sabía todo. Sabía que no tenía peculiaridades, sabía del One for All, conocía su pasado, conocía sus sueños y aspiraciones. Lo sabía todo, pero seguía allí. Él no había planeado hacer amigos en la UA. Había planeado mantener un perfil bajo para concentrarse en sus estudios. Pero ella había derribado sus muros, mostrándole que podía tener amigos y seguir teniéndolos, y ahora, de nuevo, le demostraba que podía ser abierto con la gente sobre quien era sin miedo. Porque al final, siempre tendría gente que se preocupara por él. Nadie podría arrebatárselo. Ochako ya no sabía qué decir. Estaba tan abrumada por las emociones que solo pudo contener las lágrimas y fracasar miserablemente al intentar evitar que una sonrisa tonta se dibujara en su rostro. Miró a los demás y preguntó. Supongo que el resto de la clase también quiere saber. A lo que asintieron. De acuerdo, no quiero tener que repetir esto. Vamos. Por fin, suspiró Momo aliviada al ver que Izuku finalmente aceptaba su propuesta. Kirishima y Asido parecían querer decir algo. Al principio pensó que era para defender a Bakugou, su mejor amigo, pero se veían demasiado culpables. Decidió esperar a que se acercaran para hablar de lo que quisieran. Mina se preguntaba si Ochako realmente la haría volar hasta la luna si pellizcaba las mejillas de Midoriya frente a ella.
En ese momento, tenía muchas ganas de hacer precisamente eso, porque no entendía cómo Midoriya podía ser tan dulce y considerado con quienes permitían que su abusador continuara con su agresión. El resto de su clase, sin embargo, parecía mayormente confundido y enojado. Realmente le conmovió, sí que les importaba. Respiró hondo mirando a todos sus compañeros. Chicos, solo, gracias. ¿Para qué? Preguntó Hirou. Por escuchar mi versión, amigo, eso no es algo por lo que debas agradecerle a la gente, respondió Satou preocupado. Nadie lo había hecho antes. Significa mucho para mí. Sí, parece que ese tipo realmente necesita un abrazo, dijo Hiro con una sonrisa. Suyu puso un brazo sobre su hombro. Midoriya-chan, concéntrate. Bien, vale, esto empezó hace 16 años, al principio dudó, pero poco a poco todo le salió a raudales. Tuvo que recordarse a sí mismo que no debía contarles nada sobre One for All y siguió con la misma excusa de que su don no se manifestó antes porque necesitaba más masa muscular, algo que le faltó en su infancia. Ahora me siento muy mal por haberme enterado de One for All sin el permiso de Midoriya, dijo Ojiro. Quizás deberíamos fingir que no sabemos nada al respecto. Eso no funcionará, ya que hay gente aquí que no podrá mantener esto en secreto por mucho tiempo, dijo Momo y miró a Kaminari, quien parecía ofendido. Y aquellos que no nos apoyarán en nuestra cruzada para mantener esto en secreto, dijo y miró a Bakugo, quien la fulminó con la mirada. Por eso es mejor que simplemente le digamos la verdad. Sintió que la adrenalina se le llenaba las venas al sentir que el miedo lo invadía. Pero, habían pedido subversión.